Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Como siempre, los saluda su amiga la doctora Citlali Valera, pediatra, nefróloga pediatra. Y bueno, el motivo de este video es porque les quiero platicar la última experiencia que viví en el taller y adiestramiento en el que estuve presente esta semana que acaba de terminar. Y esto es muy importante porque son opciones muy novedosas que nos van a ayudar a mejorar la sobrevida de los pacientes que han estado críticamente graves. Vamos a estar platicando un ratito, una charla muy amena, muy corta. Si ustedes tienen alguna duda, me quieren preguntar sobre algún tema, bueno, me voy a dar un lapso para poderles contestar sus preguntas. Estos últimos 3 días estuve fuera de la ciudad, estuve visitando la hermosa Perla Tapatía porque fue una capacitación para reafirmar conocimientos ya establecidos y para adquirir las novedades sobre estos tratamientos. ¿De qué les estoy hablando? Pues se llaman terapias de reemplazo renal lentas y continuas. ¿Qué significa esto? Bueno, son terapias que se ocupan en pacientes que tienen lesión renal aguda. Y se preguntarán, ¿qué significa una lesión renal aguda? Pues es cuando tu riñón funciona perfectamente bien y abruptamente, súbitamente, deja de funcionar o tiene un nivel de daño que a lo mejor no deja de funcionar al 100%, pero el porcentaje que deja de hacer lo que normalmente le corresponde le impide, ahora sí que como dirían, sacar la chamba de lo que tiene que hacer. El riñón es un órgano, bueno, pues ya, obviamente a mí me encanta el riñón, por eso hice esta especialidad, pero es un órgano que se encarga de mantener la homeostasis del cuerpo. Homeostasis es decir, el perfecto equilibrio del cuerpo. Uno de los funcionamientos del riñón es impedir que todos los líquidos que consumimos pues se queden en el cuerpo. Entonces, mediante la orina hace una regulación de líquidos. Otra de las funciones que tiene el riñón es sacar todos los tóxicos del cuerpo mediante la orina. Dentro de las funciones que tiene también es la producción de una hormona llamada, una sustancia llamada eritropoyetina, que se encarga de mantener los niveles de hemoglobina normal, es decir, para que los pacientes no tengan anemia. Volviendo al tema original, bueno, las terapias de reemplazo renal lentas y continuas, que fue al congreso en el que estuve presente estos últimos días, bueno, apenas regresé a la ciudad y ya estamos aquí en el consultorio dando pues la atención a todos nuestros pacientitos. ¿De qué trata? Pues resulta que existen terapias convencionales que yo ya les he platicado en otras ocasiones, que se pueden instaurar en pacientes que tienen lesión renal aguda, es decir, una abrupta pérdida del funcionamiento renal o que ya son pacientes crónicos que poco a poco dejó de funcionar su riñón y que simplemente pues ya no puede sacar la chamba el riñoncito. Estas terapias convencionales son la hemodiálisis, que es donde te ponen un catéter, una manguerita en alguna parte del cuello y te conectan a una máquina. Esta máquina se encarga de sacar la sangre, por así decirlo, impura, pasa por una máquina, pasa por un filtro, que ese filtro se encarga de hacer el funcionamiento del riñón, depura todos los tóxicos y saca una cantidad de líquido si es que tú así lo programas, porque hay pacientes que si bien ya su riñoncito no funciona, continúan orinando. Y hay pacientes que su riñoncito ya no funciona, pero aparte dejan de orinar. Entonces se programan estas terapias para que cuando pase la sangre por ese filtro y esas mangueritas extraiga una cantidad de líquidos y extraiga los tóxicos del cuerpo. Y otra terapia convencional es la diálisis peritoneal. Entonces, bueno, te ponen un catéter en la pancita, metemos líquido, dejamos un tiempo de estancia ese líquido y ese líquido, para que ustedes me entiendan, es como un líquido puro que tiene ciertas sustancias que se van a encargar de chupar los tóxicos del cuerpo. Entonces entra el líquido un tiempo, sale y ya cuando sale ese líquido hace la función de la orina, saca agua y aparte saca los tóxicos del cuerpo. Entonces, estas dos terapias que yo les hablo son las terapias convencionales de reemplazo renal. Pero resulta que hay unas terapias que llevan algunos años ya funcionando, que han mejorado la calidad de vida, el pronóstico de sobrevida de los pacientes, pero sobre todo han mejorado el riesgo de que los pacientes que tienen una pérdida abrupta del funcionamiento renal, hay dos opciones. Una, que una vez que esto se restablezca, tu riñoncito vuelva a funcionar normal o que quede tal vez con un pequeño daño. O dos, que ya no se restablezca el funcionamiento y queden en una insuficiencia renal crónica. Entonces, con estas terapias de reemplazo renal lentas continuas, se han visto que los pacientes que tienen una lesión súbita, una lesión renal aguda,
disminuyen la probabilidad que queden ya con un daño crónico. Entonces, estas terapias principalmente son recomendadas en pacientes críticos, pacientes que han estado en una terapia intensiva. Todo paciente que entra a terapia intensiva, obviamente van a ser pacientes muy críticos que necesitan una atención especializada de expertos. Entonces, por el simple hecho de que un paciente cumpla criterios de ingreso a terapia renal, el riesgo de terapia intensiva, el riesgo de que ellos puedan presentar una lesión renal aguda es sumamente alto. Si comparamos todos los pacientes que ingresan a una terapia intensiva a un paciente que no está hospitalizado o que está hospitalizado en piso, bueno, el riesgo de que su riñoncito sufra es muchísimo más alto. ¿Por qué? Porque son pacientes muy críticos, pacientes que probablemente tengan sepsis, que es sepsis, pues una infección en todo el cuerpo ya regada en la sangre, y esto por consiguiente va a lastimar el riñón. Pacientes que, bueno, muy probablemente ocupen aminas, que son aminas, medicamentos que le permiten al corazón funcionar adecuadamente. Y pues si el corazón está requiriendo medicamentos para funcionar adecuadamente, pues obviamente la sangre que le llega al riñoncito no es suficiente y no es adecuada, entonces el riñoncito también puede sufrir. Los pacientes que están muy críticos, entonces de entrada tienen alto riesgo que durante su hospitalización su riñoncito pueda dejar de funcionar. Entonces, bueno, con estas terapias de reemplazo ya nosotros podemos adelantarnos. Existen criterios que nosotros tenemos, unas tablas y escalas que manejamos, como lo es la angina renal. Esta angina es muy importante para todos nuestros compañeros que también sean médicos. Es muy importante que nosotros la pongamos en práctica en nuestros hospitales. ¿Y de qué consta esta escala? Bueno, son pacientes que tienen ciertos criterios que si tú vas juntando el puntaje, te va a hablar de cuáles tienen un alto riesgo de presentar lesión renal aguda. Entonces tú te das cuenta, haces las gráficas y ya vas a vigilar ese pacientito en cualquier parte que esté hospitalizado, en cualquier piso, y sabes que con relativa frecuencia tienes que hacerle estudios de su riñón porque el riesgo de que presente la lesión renal aguda es muy alto. Entonces, con estas terapias de reemplazo renal, ¿qué sucede? ¿Cuál es la diferencia? Como su nombre lo dice, son lentas y son continuas. Los pacientes que pasan a una terapia sustitutiva como la hemodiálisis, pues usualmente entran 3 veces por semana y solamente un lapso entre 3 y 4 horas, aunque el 90% son 3 horas. Y en 3 horas tú tienes que sacar todos los tóxicos del cuerpo y todos los líquidos del cuerpo, y no pasa nada en un paciente que está estable. Pero ¿qué sucede en los pacientes que están en terapia intensiva? Son pacientes muy graves. Son pacientes que, bueno, ya dejaron de orinar por el mismo daño del riñón y están sumamente graves. En 3 horas yo no puedo sacarle todos los líquidos acumulados porque lo voy a descompensar. Los pacientes que están en terapia intensiva probablemente ya tengan ciertas afectaciones de su corazoncito. Entonces, sacar tanto líquido en tan poquito tiempo pone en riesgo su vida. Para esto fueron diseñadas estas terapias de reemplazo renal lentas continuas. Lo que yo saco en 3 horas en un paciente estable, estas terapias te permiten sacarlo entre 24, 48 y 72 horas. Van sacando poquito a poquito los líquidos, poquito a poquito los tóxicos, y es una oportunidad de sobrevida para los pacientes. Tú conectas a un paciente inestable, es decir, un paciente que está con aminas, medicamentos que le ayudan al corazón, un paciente que está con la habilidad hemodinámica, su presión muy baja, su frecuencia cardíaca muy rápida, a una hemodiálisis, y en 3 horas le sacas todo, pues bueno, realmente no lo vas a ayudar, y de entrada es un criterio que contraindica que entre en hemodiálisis. Entonces, las terapias de reemplazo renal lentas continuas son una opción terapéutica para ayudar a todos estos pacientes críticos a poder sacar los tóxicos y sacar toda esa acumulación de líquidos que tienen. ¿Por qué? Porque los líquidos en el cuerpo, cuando el riñoncito deja de funcionar, pues van a traer muchas consecuencias. Tú metes líquido a un lugar y no lo sacas, pues va a buscar la manera de distribuirse. Entonces, en primer lugar, va a subir la presión. Van a ser pacientes difícil controlarles la presión por los medicamentos. Otra opción, pues el líquido se fuga, se puede ir el líquido a los pulmoncitos. Si son pacientes graves, esto puede ocasionar que requieran que se intuben. Si son pacientes que ya están intubados, van a requerir manejo de ventilador más alto, subir los parámetros porque pues ya hay agua en los pulmoncitos, e incluso esta agua se puede ir al corazón.
Entonces, esto es muy padre, es algo que nosotros ya vamos a estar manejando aquí en el puerto de Veracruz. Esta opción terapéutica para todos los pequeños. Somos un equipo de trabajo donde estamos otras compañeras que también somos intensivistas, pero es importante que ustedes tengan información al respecto. Terapias de reemplazo renal lentas continuas, una opción para todos los pacientes críticos que tienen un daño abrupto del funcionamiento renal, para ofrecerles una mejor calidad de vida, una sobrevivencia, ofrecerles la probabilidad que cuando esto remita vuelvan a su funcionamiento renal original, o que si queda un año no sea uno crónico, que haga que ya queden en una terapia de reemplazo convencional. Entonces, bueno, estos días yo estuve en la Perla Tapatía afirmando conocimientos, adquiriendo novedades de esas terapias que vamos a estar instaurando aquí en el puerto de Veracruz. Entonces, bueno, quería platicarles un poquito de lo que consta esto, para que ustedes ya saben que a mí me encanta que todos los pacientitos y todos los papás que nos ven tengan mucho conocimiento. Yo, los que me conocen sabrán siempre que vienen a mi consulta que yo les digo, a mí me encantan que los papás prácticamente sean casi como estudiantes de medicina. Siempre les explico a detalle qué significa cada cosa, porque estoy convencida que el conocimiento de los papás y de los pacientes ya grandecitos que pueden tomar sus decisiones, ayuda a mejorar el seguimiento de las indicaciones. Es muy importante que todos los pacientes conozcan al 100% su enfermedad. Entonces, yo quiero contribuir con mi granito de arena, pues, para que haya una mejor educación para la salud. ¿Cuál es la pregunta que luego hacen los papás muy seguido? ¿Cuándo es el momento idóneo para llevar a tu hijo a consulta? Pues cuando esté sano. ¿Por qué? Porque nosotros podemos adelantarnos y diagnosticar cosas que tal vez aún no se han manifestado. ¿Para qué esperarnos hasta que el niño esté enfermo para llevarlo a consulta? Si la medicina fuera enfocada 100% preventiva, bueno, otra cosa sería. Entonces vamos a contribuir a la educación para la salud y bueno, vamos a seguir haciendo videos. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, tenemos un canal de YouTube, de darle like a esta página. Si ustedes le dan like van a estar viendo constantemente los videos que yo subo, usualmente hago 1 o 2 por semana. Hago videos en vivo para, bueno, algunas curiosidades que yo esté haciendo en la semana o casos muy especiales de pacientes que haya visto en consulta, me gusta compartirlo con ustedes. Hace ratito tuve una pacientita que me decía, doctor, es que yo vi en uno de sus videos que usted decía que si la mamá es chaparrita, no se confíen con que el niño es chiquito porque puede estar mal del riñón. Una palomita para esa mamá porque es cierto. No se confíen, existen percentiles y si están por debajo, por más chaparrita que sea la mamá o el papá, eso ya no es normal y hay que evaluarlo. Entonces, compartan mis videos también para que aparezcan en su muro y todos sus amigos puedan verlo. Muy bien, amigos, pues, a ver, quiero ver si alguien mandó algún comentario o alguna duda. Nada. Ok, para poderlas aclarar. Ok, bueno, muy bien. Perfecto, pues bueno, es un placer saludarlos, nos vamos a estar viendo más constantemente aquí con nosotros y eso sí, muchas sorpresas para el mes de enero, Vamos a tener ahí algunas sorpresitas, no quiero adelantar mucho, pero es algo que les va a gustar mucho a ustedes, donde voy a tener un acercamiento mayor a ustedes en línea y en persona. Ya les estaré comentando qué vamos a hacer para enero y bueno, me despido afectuosamente como siempre. Con mucho cariño en estas fechas de diciembre. Espero que los pequeñitos ya hayan hecho su cartita a Santa Claus y nos estaremos viendo muy pronto. Suscríbanse al canal y compartan los videos. Me despido afectuosamente como siempre. Su amiga, la doctora Citlali Valera.